Hola y bienvenidos a un nuevo Bymovers Online. En esta ocasión el número 5, en el que vamos a ver en profundidad la gestión de facturas en vuestro dominio Bymovers. Como sabemos, hay dos familias de facturas: las facturas emitidas a nuestros clientes y las facturas recibidas de nuestros proveedores. Vamos a comenzar con las facturas emitidas, es decir, las que nosotros emitimos para nuestros clientes. Hay tres formas principales de emitir una factura en Bymovers, que vamos a desgranar a continuación. La primera es dentro de un expediente, desde uno o varios presupuestos. La segunda es dentro de un expediente, pero sin un presupuesto previo. Y la tercera es fuera de un expediente, es decir, una factura sin expediente y sin presupuesto previo. Vamos a ver a continuación cómo emitimos facturas de estas formas. Facturar dentro de un expediente desde uno o varios presupuestos será con toda seguridad la forma más habitual que utilicéis para facturar en Bymovers. ¿Por qué? Pues porque parece lógico, ¿no? Le hemos enviado al cliente un presupuesto, nos lo ha aceptado y en base a ese presupuesto pues vamos a emitir la factura correspondiente. Para ello nos vendremos al expediente, vendremos a la pestaña presupuesto y el único requisito, recordad, para poder facturar un presupuesto en Bymovers es que esté aceptado. En este ejemplo, en este expediente yo tengo dos presupuestos. Por supuesto, si yo quiero facturar de forma individualizada esos dos presupuestos en dos facturas distintas, pues nada, seleccionaré uno y lo facturaré y posteriormente pues seleccionaré el otro y lo facturaré en facturas separadas. Lo que yo voy a hacer en este ejemplo es unificar estos dos presupuestos del mismo expediente en una sola factura. Para ello, primer requisito, están aceptados, se cumple, y el segundo pues es seleccionar los presupuestos que necesitemos y pulsar el botón facturar. Esto nos abre el formulario de factura y vamos a ver cada una de las casillas para qué sirve. La primera que nos encontramos es el desplegable tipo de factura. Aquí es donde vamos a encontrar las distintas series de facturación que mi empresa tenga dadas de alta. En mi entorno de MOES yo simplemente tengo la serie normal y luego la proforma, que viene por defecto. Posteriormente en este vídeo veremos el tratamiento, cómo se emiten y cómo se convierten a factura contable las proforma. Cliente, pues el cliente del expediente, no tiene demasiado misterio. Recordad que el sistema a la hora de facturar mira en la pestaña general si hay alguien o un cliente en la casilla facturará, ese será el cliente de facturación, y si no, pues el cliente del titular, como es el caso del expediente. Fecha de emisión. Por defecto el sistema nos coge la del día en que estamos emitiendo la factura. Hoy es 2 de septiembre, pero yo puedo poner la fecha que me convenga. El código de factura nos lo va a dar el sistema de forma automática, con arreglo a la secuencia y a la numeración que nosotros tengamos dadas de alta en matriz sucursal. Forma de pago nos la va a arrastrar de la ficha del cliente, como ocurría en presupuesto. Pero, por supuesto, si esta factura pues, no es la forma de pago habitual del cliente y es otra, podemos cambiarla sin ningún tipo de problema. Igual con el plazo de pago, vendrá arrastrado de la ficha de cliente, pero podemos poner el que nos convenga. Fecha límite de pago es el vencimiento de la factura, que sirve tanto para registros contables internos como para que aparezca, si así lo deseamos y con la variable correspondiente, en la plantilla que seleccionemos. Documento y tipo de mudanza son a nivel estadístico y contable. Sirve si tenéis la contabilidad vinculada con Sage o algún otro programa, y también pues son dos campos más al final con información que podemos luego a la hora de emitir nuestros informes y nuestros reportes estadísticos utilizar para lo que queramos. Y plantilla, pues es la plantilla que nosotros queremos utilizar para esta factura en concreto. Recordad que podemos tener varias plantillas, pues factura en español, en inglés, etcétera, etcétera. El campo observaciones es para poner lo que queramos, es un campo alfanumérico, libre absolutamente, y el bloque de seguro funciona exactamente igual que vimos en presupuesto. Si por motivos contables o fiscales queréis que el seguro aparezca aparte y luego contablemente pues aparezca como una entrada aparte, lo utilizaremos. En importes vamos a encontrar todos los conceptos que provienen de los presupuestos seleccionados, es decir, el sistema por defecto va a tender a facturar todo. Si por circunstancias no queremos facturar ahora o no queremos facturar nunca alguno de los conceptos, simplemente lo desmarcamos. Esto puede ocurrir cuando presentamos un presupuesto con varias opciones y obviamente el cliente pues elige una de ellas. Entonces desmarcaremos las que no corresponda y dejaremos marcadas para facturar las que nos interesen. En mi caso voy a facturarlo todo y al pulsar el botón guardar es cuando emitimos la factura. ¿Dónde se guarda esa factura? Pues esa factura se guarda en varios sitios. Se guarda, por supuestísimo, en la pestaña facturas de este expediente al que pertenece. Se guarda también en la ficha del cliente. Recordad, dentro de la ficha de un cliente tenemos todo el histórico de facturación del cliente. Y, por supuesto, la factura también se guarda en contabilidad, facturación, facturas emitidas. De hecho, como está ordenado cronológicamente, pues es la última factura que hemos emitido. De esta forma tan sencilla, facturamos a partir de uno o varios presupuestos dentro de uno de nuestros expedientes.
Veamos ahora la segunda gran forma de facturar en Buymovers, que es emitir una factura perteneciente vinculada a un expediente, pero sin presupuesto previo. Para ello, pues, vamos a utilizar el mismo expediente que utilizamos anteriormente y, bueno, pues esto está reservado, como podéis entender, para aquellos casos en que hemos facturado el presupuesto, pero imaginemos, se han producido pues, servicios extra o se ha hecho algún otro servicio que no estaba previsto en el presupuesto y necesitamos emitir una factura. Es bien sencillo. En el expediente al que corresponda nos vendremos directamente a la pestaña Facturas y una vez en la pestaña Facturas pulsaremos Opciones, Nueva factura emitida. Se nos abre el formulario de factura y claro, aquí hay una pequeña diferencia con lo que vimos anteriormente. Al no provenir de ningún presupuesto, el concepto pues tendremos que introducirlo nosotros manualmente, el concepto o los conceptos. Lo demás es exactamente igual, como veis. Tipo de factura, fecha de emisión, código de factura, forma de pago, plantilla, etcétera, etcétera. ¿Qué haremos aquí entonces? Pues introducir los conceptos correspondientes. Por ejemplo, pues trabajos extra. Meteremos una cantidad, meteremos un precio, una base imponible, pues vamos a poner 250 euros. Si necesitamos aplicar un descuento, una retención, modificar el tipo de IVA, es el momento y guardando quedará emitida la factura con el primer concepto. Recordad, si necesitamos añadir más conceptos, lo haremos ya directamente y todos de golpe, uno detrás de otro, mediante conceptos, opciones, nuevo concepto. ¿Qué acabamos de hacer entonces? Pues emitir una factura vinculada a un expediente, pero que no viene de un presupuesto o de varios presupuestos previos. Podéis emitir tantas como necesitéis, no hay ningún problema. Veamos ahora la tercera gran forma de emitir una factura en Buymovers. Si recordáis, era emitir una factura sin que perteneciese, estuviera vinculada a un expediente ni proviniera de un presupuesto previo. Es decir, una factura desde cero. Para ello, nos vendremos directamente a Contabilidad, Facturación, Facturas emitidas, que es el listado de todas las facturas emitidas por mi dominio Buymovers. De hecho, veis aquí las dos últimas que hemos utilizado en los ejemplos anteriores. Bueno, pues para emitir una factura desde cero, y vaya por delante que esto suele ser residual, suele estar limitado pues, a pequeñas ventas de material o pequeños servicios que hemos realizado y que realmente consideramos que no necesitamos un expediente o un presupuesto para ellos, como digo, nos vendremos a facturas emitidas y aquí directamente opciones, nueva factura. Claro, hay que rellenar todo. ¿Por qué? Porque no estamos en un expediente, es decir, el sistema ni siquiera sabe de qué cliente estamos hablando. Lo demás, el formulario de factura, como veis, es exactamente el mismo. Tipo de factura, si es de otra serie de facturación, el cliente tendremos que introducirlo nosotros porque, insisto, al no estar en un expediente, pues hay que decirle al sistema de qué cliente hablamos, fecha de emisión, forma de pago, plantilla, etcétera, etcétera. Meteremos un concepto, pues por ejemplo, venta de material, e igual, una cantidad, una base imponible, si necesitamos hacer un descuento, una retención, etcétera, etcétera, pues es el momento de hacerlo y cuando estemos listos pulsaremos guardar. Y nuestra factura desde cero queda emitida. A ver, aquí hay que hacer una puntualización. La factura obviamente se va a quedar guardada aquí en el listado de facturas emitidas porque es una factura emitida. También va a estar guardada en la ficha del cliente, en este caso de Stark Industries, pero obviamente no podemos buscar esta factura dentro de ningún expediente. Y aquí el sistema nos está dando una pista. Si os fijáis, en código de expediente, que es el expediente al que está vinculado una factura, en esta en concreto que acabamos de emitir aparece en blanco. ¿Por qué? Porque es una factura que no pertenece a ningún expediente, que hemos emitido directamente desde facturas emitidas. Pues una pequeña venta material, un pequeño servicio, etcétera, etcétera. No es lo habitual, porque lo habitual es que las facturas vayan vinculadas a un servicio, a un expediente, pero bueno, damos la libertad o os damos la opción también de poder emitir las facturas que necesitéis sin expediente y sin presupuesto. De nuevo, facturas emitidas, opciones, nueva factura. Es muy, muy, muy sencillo y por supuesto podéis emitir las que necesitéis. Comentamos al principio que hay tres grandes formas de facturar, de emitir facturas en Buymovers, que ya hemos visto. Pero en realidad hay una cuarta. Lo que ocurre es que es un poco pues, mezcla de las anteriores, porque lo que vamos a ver es la facturación múltiple. ¿Qué es la facturación múltiple? Bueno, pues es la posibilidad de emitir una factura a partir de varios presupuestos, pero pertenecientes a distintos expedientes. Es decir, el sistema también nos va a dejar unificar varios expedientes, varios servicios en una única factura. Obviamente esto se utiliza muchísimo en los grupos, en las empresas que pertenecéis a grupos y que hacéis facturación recurrente o incluso con clientes habituales que te dicen, oye, mira, no me envíes una factura por cada servicio, envíame a final de mes una factura de todos los servicios que me hayas realizado durante el mes.
Esos son varios expedientes, obviamente. Entonces, en facturación múltiple, como vemos, el sistema nos va a dejar buscar por cliente y nos va a mostrar todos los presupuestos de distintos expedientes, como vemos, pendientes de facturar de este cliente, para que nosotros simplemente pues, elijamos aquellos expedientes o aquellos presupuestos de expediente que queramos facturar y los facturemos. ¿Qué hace el sistema? Nos abre de nuevo el formulario de factura, que es exactamente el mismo, elegimos el tipo de factura, la plantilla, etcétera, etcétera, pero lo que hace es unificarnos todos esos presupuestos pertenecientes a varios expedientes en una única factura. Al guardar nuestra factura múltiple queda emitida. Y ojo, porque esto es interesante. ¿Dónde se guarda esa factura múltiple? Pues obviamente se guarda en facturas emitidas. Aquí la tenemos, es la que acabamos de emitir de Alfred Nobel. De hecho, podemos echarle un vistazo para que comprobéis cómo nos unifica todos los conceptos de los distintos presupuestos en una única factura. También se nos guarda, obviamente, en la ficha del cliente, pero, y esto es interesante, si hemos metido, como era el ejemplo, 3 presupuestos en la factura de 3 expedientes distintos, en cada expediente también se nos va a guardar la factura, para que tengamos claro que ese expediente ha sido facturado, el presupuesto pasará facturado y tendremos siempre localizada la factura que hemos hecho a partir de facturación múltiple. Como veis, es bien sencillo y, una vez más, nos va a permitir facturar en una única factura, no ya presupuestos de un mismo expediente, sino, como acabamos de ver, presupuestos de distintos expedientes, es decir, unificamos servicios, facturación recurrente, en una única factura. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre si pues me he equivocado. Al hacer una factura he metido la pata y la factura pues no era ese importe o no era ese cliente incluso, o en fin, pues ocurre algún problema con la factura. Vaya por delante una cosa, el sistema siempre nos va a dejar borrar la última factura emitida. Si venimos a facturas emitidas, vemos la última factura que hemos emitido, en este caso la 539 de Alfred Nobel, y podemos entrar y borrarla. Es decir, acabo de hacer la factura, me he dado cuenta de que me he equivocado, la borro y aquí no ha pasado nada. Claro, aquí no ha pasado nada, vaya por delante esta nota, si no hemos enviado ya la factura al cliente, porque si la hemos enviado por correo, pues puede ser que el cliente ya la haya contabilizado y se puede generar un problema. Es muy sencillo comprobar si una factura se ha enviado. Dentro de cada factura tenemos la pestaña correo enviado, que nos va a dejar pues un registro de las veces y los usuarios que hayan enviado la factura. Además, nos aparecerá, cuando hayamos enviado una factura por correo dentro del sistema, obviamente, un sobre, un icono de un sobre, aquí en el estado de la factura, para que tengamos claro que la factura ha sido enviada. El caso es que si la acabamos de hacer, no la hemos enviado, obviamente, y necesitamos borrarla, el sistema nos va a dejar. Nota al margen. Por defecto, el sistema nos deja borrar la última factura. Pero si vais a matriz sucursal, a la gestión de compañía, que está en extras configuración matriz sucursal, podéis activar borrar facturas sin limitación. A ver, esto viene desactivado por defecto y es por algo, porque borrar facturas sin limitación significa que puedo borrar una factura de hace un mes, se va a quedar un hueco que tendría que rellenar a mano en la serie de facturación y podemos generar un problema importante. Nuestra recomendación es que no lo habilitéis, que lo dejéis como viene por defecto, que podamos borrar únicamente la última factura. También podemos editar una factura, es decir, podemos entrar dentro de una factura y si nos damos cuenta, nada más hacerla, que nos hemos equivocado, pues podemos cambiar la fecha, podemos cambiar incluso el cliente de facturación, los conceptos, las cantidades económicas o lo que necesitemos, no hay ningún problema. Entraríamos en este caso, pues voy a cambiar la cantidad económica de un concepto, oye, no eran 80, eran 150, la editamos, la cambiamos y punto. Pero claro, vámonos al caso en que ya hemos enviado la factura al cliente y nos damos cuenta de que es un error, está todo mal, el cliente muy probablemente ya la ha contabilizado. Aquí es donde tenemos varias opciones. La primera es emitir una rectificativa, que, bueno, pues según la ley es lo que deberíamos hacer cada vez que hay un problema en una factura. Está todo mal, está mal el cliente, los conceptos, todo. Y lo que hacemos es anularla. Una factura rectificativa, como sabemos, es una factura que anula a una factura emitida y que tiene que tener una serie de requisitos, que en la plantilla ponga específicamente que es una rectificativa, que la serie de numeración sea distinta y que, bueno, pues sea en signo negativo por la misma cantidad exacta y mencione a la factura que rectifica. Con la plantilla adecuada todos esos requisitos los cumple nuestro sistema y emitir una rectificativa es bien sencillo. Vamos a anular la última factura, la de Alfred Nobel, y para ello directamente entramos dentro de la factura, nos desplazamos a la parte inferior de la misma y en más tenemos la opción
anular. Cuando pulsamos la opción anular, el sistema nos sale un aviso que nos dice: ¿estás seguro? Si lo haces ya no puedes revertirlo. Es decir, si anulo una factura, anulada va a quedar. Si sabemos lo que hacemos y estamos seguros, pues pulsamos aceptar y en ese mismo instante el sistema anula la factura en cuestión, como vemos, y emite una rectificativa de signo negativo y que cumple todos los requisitos legales que nos exigen para una factura rectificativa. Ojo, siempre que tengamos la plantilla en condiciones. Es decir, pone que es rectificativa, tiene un número de serie distinto, menciona expresamente a la factura que anula y es monetariamente igual pero de signo negativo. Es decir, podemos anular y emitir una rectificativa de cualquier factura del sistema. Otra cosa es que hayamos tenido un pequeño problema con una factura. Imaginemos, bueno, pues que le hemos facturado a este señor, a esta empresa, Stark Industries, 266,20 por lo que fuera, horas de servicio o lo que sea, y le hemos facturado 40 euros de más. Aquí tenéis dos opciones. Por supuestísimo, podéis emitir una rectificativa y podéis anular la factura, o podéis emitir lo que se conoce como nota de crédito o nota de abono. Una nota de crédito o de abono es una factura en negativo, así de sencillo. Le hemos facturado a este señor 40 euros de más. Pues lo que vamos a hacer es directamente emitir una factura desde el expediente o desde aquí, y en la factura pues dejarle claro que es un abono sobre exceso de facturación. Y lo que vamos a hacer es introducir la base imponible con un signo negativo. En este caso, menos 40 euros. La plantilla, a vuestro gusto. Se puede utilizar la plantilla normal de factura o una plantilla preparada en la que ponga específicamente nota de crédito o nota de abono. Incluso podéis tener una serie específica, si así lo deseáis, para las notas de crédito o de abono. Esto es totalmente a vuestra discreción. La cuestión es que una nota de crédito o de abono, pues obviamente tiene que estar a nombre del cliente correspondiente y en signo negativo. Al guardar, se nos emite esta factura, que es de signo negativo, y obviamente lo que estamos haciendo es abonar, devolver los 40 euros más IVA, en este caso de exceso, que hicimos en otra factura. Así es como podemos arreglar problemas o podemos arreglar meteduras de pata en la emisión de facturas en Buymovers. Vamos a ver ahora cómo gestionamos las proforma en Buymovers. Vaya por delante que la proforma, pues está un poco en desuso, pero sí que algunos de nuestros clientes la utilizan porque determinadas administraciones públicas o clientes pues te la piden. Entonces no hay ningún problema, el sistema gestiona proformas y como veremos ahora de una forma muy sencilla. Vaya por delante y que se os quede esto grabado, que una factura proforma se emite en Buymovers exactamente de las mismas formas que emitimos una factura normal. Desde dentro de un expediente, desde uno o varios presupuestos, dentro de un expediente sin presupuesto previo o desde cero, sin expediente y sin presupuesto. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, la única diferencia que hay es que al emitir la factura le decimos al sistema que es una proforma. Para ello nos vamos a venir a este expediente, nos vamos a venir a la pestaña presupuesto, tenemos un presupuesto aquí aceptado, que recordad es el requisito para poder facturarlo, y lo vamos a hacer exactamente igual que si fuéramos a emitir una factura. Vamos a seleccionar el presupuesto, le vamos a dar a facturar, pero ojo, aquí es donde está, digamos, lo importante, la madre del cordero. En tipo de factura le vamos a decir al sistema que es una proforma. ¿Por qué? Porque una proforma no es una factura contable. Una proforma es un presupuesto disfrazado, digamos, que lo que hace es un compromiso de que luego lo que le vamos a facturar al cliente corresponde con lo que le adelantamos en la proforma. Una proforma lleva una serie de facturación distinta y además tiene que poner bien claro en el documento, en la plantilla, que es una factura proforma. Lo demás, como vemos, es exactamente igual, es el formulario de facturas que ya conocemos. Si no queremos facturar algo lo quitamos, etcétera, etcétera. Al guardar, nuestra proforma queda emitida. Y ojo, ¿dónde se guarda esa proforma? Bien, pues esta proforma se guarda acá, dentro del expediente, porque en este caso pertenece a un expediente en la pestaña facturas. Como veis, tiene una serie de facturación distinta y si echamos un vistazo a la plantilla, pues vemos que la plantilla nos pone específicamente que es una factura proforma y lo demás pues igual que una factura normal. Pero ¿dónde no se va a guardar nunca esta proforma? En contabilidad, facturación, facturas emitidas. ¿Por qué? Porque no es una factura contable y si la guardáramos aquí estaríamos ocupando un lugar en la serie de facturas y falseando nuestros datos de facturación. Acá, en facturas emitidas, tenemos un cajón específico para las proforma, al que se accede mediante prefiltros, facturas proforma. Y aquí sí aparecerán todas las proformas emitidas por mi empresa. Bien, ¿cómo convertimos una proforma a factura contable? Es lo más sencillo del mundo. Localizamos la proforma bien en su expediente si está en un expediente o bien aquí, y simplemente pulsamos acción, convertir a factura. El sistema nos da un warning, ¿estás seguro de que deseas convertirlo? Sí. Y al pulsar sí,
ya la proforma queda convertida en una factura contable. Aquí la tenemos. Por supuesto, si necesitamos cambiar la plantilla o necesitamos cambiar la fecha de emisión, pues accedemos, cambiamos lo que necesitemos y guardamos. Y listo, queda convertida en una factura. Ahora bien, ¿qué pasa con la proforma cuando yo la convierto en una factura contable? Bueno, pues eso lo decidís vosotros. De nuevo, por defecto el sistema en matriz sucursal viene con este check: eliminar factura proforma al transformarla en factura definitiva. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los clientes lo hacéis así. Cuando yo ya una factura proforma la transformo en definitiva, ¿para qué la quiero? Ahora, si por circunstancias vosotros queréis dejar el histórico y queréis conservar, a pesar de haberla convertido en definitiva, la factura proforma, simplemente veníos a matriz sucursal y desmarcar este check. Es decir, vosotros decidís qué ocurre con una proforma una vez que la convierto en factura. Hablemos ahora de la segunda familia de facturas, las facturas recibidas o facturas de proveedor. ¿Cómo introduzco en mi sistema Buymovers una factura de proveedor? Bueno, pues aquí también hay tres principales formas de introducir una factura de proveedor en el sistema. Podemos introducir una factura recibida dentro de un expediente, en contabilidad, facturas recibidas y desde la ficha de un proveedor en nuestra base de datos de proveedores. Veamos cómo. Veamos cómo dar de alta en el sistema una factura de proveedor desde dentro de un expediente. Vaya por delante que cuando damos de alta la factura de un proveedor desde dentro de un expediente, el sistema por supuesto nos lo permite, los costes de esa factura van a quedar vinculados únicamente a ese expediente, con lo cual pues mi recomendación es solo hacerlo de esta manera dentro de un expediente si los costes de esa factura son única y exclusivamente inherentes a ese expediente. Si es una factura de proveedor que tiene costes pertenecientes a varios servicios, mi recomendación es darla de alta en la ficha del proveedor, porque así vamos a poder repartir esos costes. En cualquier caso, para vincular una factura de proveedor a un expediente, nos vendremos a la pestaña Facturas. En la pestaña Facturas ya observamos aquí dos secciones: facturas emitidas y facturas recibidas. Y lo que haremos será darle a Opciones y en lugar de factura emitida, pulsar en Nueva factura recibida. Esto nos abre la ficha, el formulario de una factura de proveedor, en el cual lo primero que tenemos que hacer es asignar un proveedor. Obviamente este proveedor viene de nuestra base de datos de proveedores. Recordemos, os lo comenté en otro vídeo, la base de datos de clientes y la de proveedores son opuestas. Es que yo tengo la misma empresa que en ocasiones es cliente, en ocasiones es proveedor. Perfecto, pero tienes que darla de alta en ambas bases de datos. Lo que nos va a aparecer aquí no son obviamente nuestros clientes, son nuestros proveedores. Fecha de emisión, pues normalmente la fecha que traiga la factura del proveedor. Código de factura de proveedor, pues exactamente igual, el código propio que trae nuestra factura de proveedor. Para evitar confusiones o posibles errores, el sistema le va a asignar, y esto también es completamente personalizable en matriz sucursal, una secuencia, un código de factura interno. Forma de pago, plazo de pago, fecha límite de pago, vencimiento, documento, tipo de mudanza, si recordáis es lo que hemos visto en las facturas emitidas. En concepto, pues el concepto que corresponda, servicios varios, por ejemplo, cantidad y base imponible exactamente igual que lo hemos visto en las facturas emitidas. Cuando tenemos todo el formulario relleno, simplemente guardamos y la factura de proveedor queda registrada en el sistema. Dentro de la propia factura veis archivo de la factura explorar. Vale, esto está pensado para poder guardar un escáner de la propia factura del proveedor dentro de la factura, porque parece pues el sitio más lógico para ir a buscarla. Obviamente sois totalmente libres de hacerlo en anexos o de guardarlo también en anexos en la ficha del proveedor. Que sepáis que esto está aquí pues para poder guardar la factura original dentro de la propia factura. Si volvemos a la pestaña Facturas y nos dirigimos a facturas recibidas, vemos cómo la factura queda registrada en el sistema con su código original, su proveedor, etcétera, etcétera. Por supuesto, la factura también va a quedar guardada dentro de la ficha del proveedor y si venimos a contabilidad, facturación, facturas recibidas, también la vamos a encontrar aquí. Como está ordenado cronológicamente, pues obviamente es la última que hemos registrado en el sistema. Y aquí vemos su código original y el código interno que le asigna el sistema Buymovers. Veamos ahora la segunda forma de introducir en el sistema una factura de proveedor, que es precisamente desde el listado en el que nos encontramos, desde facturas recibidas. Recordad, contabilidad, facturación, facturas recibidas. Y es exactamente igual que hemos visto en la otra familia de facturas cuando lo hacíamos en las emitidas, es decir, nos venimos al listado de facturas recibidas y pulsamos Opciones, Nuevo. Esto nos abre el formulario de factura
Y como hemos visto en el anterior ejemplo, pues simplemente introducimos los datos, el proveedor, en este caso pues este mismo, fecha de emisión, código de factura de proveedor. No olvidad nunca que los campos que tenéis marcados con negrita y asterisco son obligatorios, forma de pago, plazo de pago, etc. Vamos a introducir un concepto, como por ejemplo servicios, y una base imponible pues 1.450 euros. Cuando hemos completado los datos del formulario y guardamos, la factura queda recepcionada, queda incrustada en el sistema. Si nos venimos al listado de facturas recibidas, pues la encontraremos aquí y vemos lo mismo que nos ocurría cuando dábamos de alta una factura no vinculada a un presupuesto ni a un expediente en la otra familia de facturas. La factura se va a guardar aquí, se va a guardar en la ficha del proveedor, pero no encontramos esta referencia a expediente. ¿Por qué? Porque no la hemos introducido en el sistema dentro de un expediente, sino directamente en el listado de facturas recibidas. Y veamos ahora la tercera forma que comentábamos de introducir una factura de proveedor en el sistema, desde la ficha de proveedor. ¿Dónde está la ficha de proveedor? Bien, pues la base de datos de proveedores la encontramos en compras, proveedores. Esta es la base de datos de los proveedores de mi empresa, de mi dominio Bymovers. Con lo cual seleccionaremos al proveedor que nos interese, pues por ejemplo Optelia, y desde la propia ficha del proveedor podemos en la pestaña facturas dar de alta una factura de proveedor en el sistema. Simplemente nos dirigiremos a la pestaña facturas, opciones, nueva factura. Aquí obviamente no hay que meter el proveedor. ¿Por qué? Porque estamos dentro de su ficha. El sistema ya sabe de qué proveedor hablamos y el resto es exactamente igual. Fecha de emisión, el código de factura propio que traiga la factura del proveedor, observaciones si las necesitamos y un concepto, pues servicios de telefonía, mes de mayo 2021, por ejemplo, con un precio, una cantidad y en su caso pues descuento, retención o lo que la factura del proveedor traiga. Una vez que hemos completado el formulario guardamos y la factura queda incrustada, queda subida al sistema. ¿Dónde se guarda esta factura? Pues obviamente en dos sitios. Acá, dentro de la ficha del proveedor, que es donde la hemos dado de alta, y por supuestísimo en contabilidad, facturación, facturas recibidas, que recordemos es el cajón de todas las facturas recibidas que yo tengo en mi empresa. Vamos a ver ahora qué ocurre si nos hemos equivocado, hemos cometido un error al imputar una factura de proveedor en el sistema. Obviamente, como nosotros no somos el emisor de la factura, aquí no hay la posibilidad de anular una factura, de emitir una rectificativa. Aquí lo que podemos hacer con una factura de proveedor es editarla. Si hemos cometido algún error y necesitamos subsanarlo, podemos cambiar cualquier cosa, podemos cambiar todo relativo a los conceptos, podemos cambiar la forma de pago, la información de la factura, etcétera, etcétera. Y por supuesto también podemos borrar la factura y volver a introducirla en el sistema si digamos pues los errores o el fallo ha sido muy grande. Normalmente con la edición pues nos va a ser más que suficiente para poder subsanar cualquier problema a la hora de imputar una factura de proveedor en nuestro sistema. Bueno, pues hasta aquí el Bymovers Online de hoy. En el próximo vamos a ver todo lo relacionado con gestión de cobros y pagos. Desde los anticipos o depósitos que un cliente efectúa cuando acepta un presupuesto, hasta los pagos y cobros totales y parciales de facturas emitidas y recibidas. Gracias como siempre por vuestro tiempo y vuestra atención.